Durante la misa solemne del tercer día de Cuaresma, mientras los capellanes distribuían el pan y el vino diluido en cálices dorados, el Papa se inclinó para pronunciar la comunión. En ese momento, gimió y dejó caer el vaso que contenía el cuerpo del Señor. Las vestiduras blancas del archidiácono se cubrieron de manchas de pus amarillo. El líquido fluía directamente de la sotana del pontífice, quemando la piel y desprendiendo un olor tan nauseabundo que los dos cantores más cercanos se desmayaron. Era el principio del fin. Su Santidad Urbano IV llevaba 16 años en el poder. Había ascendido al trono a una edad madura, mostrando ya signos avanzados de gota, pero conservaba una voluntad inquebrantable. Su reinado se caracterizó no solo por el fortalecimiento del derecho canónico, sino también por la cruel persecución de los sectarios, en particular de los negadores de la carne. Urbano prohibió los ritos de arrepentimiento fuera del control del episcopado, ordenó la ejecución de los delatores, se negó a abolir la tortura y firmó personalmente la orden de quemar al obispo Gerardo por predicar la impotencia física de Cristo. La salud del Papa se deterioró rápidamente después de someterse a un tratamiento de purificación a base de cataplasmas y raíces trituradas en un mortero de piedra. El secretario del cardenal Valerio, Lotario S., escribía en una nota fechada el 2 de noviembre. En el cuerpo del Papa, en la parte inferior del abdomen, en el lado izquierdo, se ha formado una hinchazón dura, caliente al tacto y que provoca un dolor agudo al orinar. No permite que nadie lo toque, pero gime por la noche y pide constantemente nuevas dosis de opio. Los médicos locales insistieron en practicarle una sangría, pero su santidad se negó. Ordenó que no se dejara entrar a los médicos, solo pidió oraciones, ungüentos y agua bendita. Escuchaba diariamente salmos de purificación, pero pronto ya no podía mantenerse en pie en la capilla. Según el testimonio del monje Amandus, durante toda la primera semana de ayuno, defecaba sin levantarse de la cama, y los demás ocupantes de los aposentos sufrían por estas impurezas. En este contexto de enfermedad, comenzaron a circular rumores. Algunos decían que el Papa estaba siendo castigado por haber jurado, en una reunión secreta con el príncipe elector de Maguncia, no dar la santa ordenación al heredero de la familia Ruder, pariente del superior acusado de sodomía. Los sirvientes contaban que el pontífice murmuraba nombres extraños durante la noche. El cocinero, el monje Teófilo, afirmaba haber visto un gato negro con una mancha en forma de cruz entrar en la habitación del Papa durante la noche. En la segunda semana de la enfermedad, comenzó a supurar pus de la ingle. La ingle estaba hinchada, la piel enrojecida. Luego se volvió violácea y finalmente negra. Aparecieron úlceras. Cuando finalmente se permitió entrar al médico del Papa, Alfonso ordenó afeitar la zona alrededor de los abscesos y aplicar trozos de tela empapados en vinagre y resina. Uno de los jóvenes hermanos que le ayudaba contó más tarde: cuando retiramos el primer vendaje, vimos que el pus ya no era líquido, sino espeso y mezclado con una grasa verdosa. La piel alrededor se reventaba al tocarla. Por la mañana ya no cubría los nódulos. Se trataba de los ganglios linfáticos inguinales, pero el rumor de una descomposición de los órganos genitales se extendió rápidamente por toda Roma. Algunos afirmaban que se trataba de un castigo por pecados secretos de la carne. Uno de los obispos que llegó al consejo el quinto día del ayuno escribió en su informe: el palacio está sumido en el silencio. Se han colgado telas impregnadas de mirra en las puertas de los aposentos del Papa para no oler el hedor. De las 4 entradas, solo se deja abierta una, y únicamente para personas de confianza. Las mujeres de la casa se negaban a entrar en la habitación sin cubrirse el rostro con un velo. Las ropas del Papa eran retiradas cada día y quemadas tras los muros del monasterio.
El propio pontífice no permitía que se hablara de la muerte. Exigía que le leyeran el libro de los juicios y las parábolas de los condenados, pero se negaba a escuchar las confesiones. A veces deliraba, gritaba a los cardenales, acusándolos de herejía, exigía que encadenaran a su predecesor y un día ordenó que ataran su cama al suelo, para que el depuesto no se lo llevara al infierno. El arzobispo de Toledo escribía en una carta fechada el día 9: «He visto a su santidad. Tenía los ojos inyectados en sangre, las manos cubiertas de llagas, y todo su aspecto era el de un pecador en el infierno, tal y como se describe en los libros. Cuando su estado empeoró al 8.º día, sus órganos comenzaron a fallar. El Papa ya no distinguía la luz, lo que en un primer momento se atribuyó a la fiebre, pero más tarde se comprobó que sus pupilas ya no reaccionaban. Estaba ciego. Lloraba golpeándose la frente y pedía que le cortaran ese lugar maldito, acusando al diablo de haber penetrado en sus entrañas. Le administraban decocciones con una pluma, le echaban vinagre en la nariz y le daban ajo machacado. Todo fue en vano. El pus seguía fluyendo, a veces mezclado con sangre, y los sirvientes escribían que su cama apestaba como una fosa común. El obispo de Rávena escribiría más tarde: «Quienes lo vieron en aquella época nunca olvidarán el olor del poder». Tras perder la vista, el Papa Urbano apenas hablaba. Su discurso era confuso, su lengua pesada. A veces pronunciaba frases en latín que nadie entendía, y algunos cardenales murmuraban que ya hablaba con los muertos. Al 16.º día de su enfermedad estaba irreconocible. Tenía el rostro hinchado, los labios agrietados y la piel pálida y gris. Su boca apestaba a carne en descomposición. Su séquito se había reducido a 3 personas: un capellán, un escriba y un fraile flagelante encargado de mantener el orden y darle a beber agua con vinagre. Los demás habían abandonado sus aposentos. En el informe del archivero de Tarento se indica: nadie tenía derecho a acercarse a menos de 3 codadas. Un olor tan nauseabundo emanaba de la habitación que 2 monjes enfermaron esa misma noche y uno de ellos murió al día siguiente. El médico Alfonso, autorizado a entrar de nuevo en la habitación, pidió que se abrieran los abscesos y se aplicaran vendajes calientes. Pero al primer intento de palparlo, el enfermo gritó tan fuerte que los vasos sanguíneos de la nariz se le reventaron y el vendaje quedó impregnado de sangre negra. Esa misma noche, el pontífice cayó en un sueño agitado. Gritaba, se agarraba el pecho y gritaba los nombres de personas fallecidas hacía mucho tiempo. «Clemente, Inocencio, ¿dónde estáis? ¿Por qué sigo aquí?». A veces ordenaba quemarlo todo, iluminar la carne y sellar la grieta. Algunos lo consideraban una blasfemia, otros una profecía, y otros, en particular los representantes del episcopado alemán, una prueba de su apostasía. Exigieron la convocatoria de un cónclave, pero el cardenal Valerius, su consejero más cercano, lo calmó. «No anunciéis su muerte antes de su último aliento. La guerra comenzará ese mismo día». Sus temores estaban fundados. Francia ya había enviado legados para exigir la bendición del matrimonio de su delfín, y sin el sello papal, la unión perdía toda validez. El Sacro Imperio Romano Germánico se preparaba para un concilio sobre la cuestión de la investidura. Todo dependía de la firma del enfermo. El escriba Benito permaneció toda la noche al pie de la cama tomando notas. Escribió: «El cuerpo del Papa desprende un olor nauseabundo, como un cadáver en descomposición. La parte inferior de su vientre está negra y cubierta de ampollas. La piel se descompone. A veces se desprende cuando se intenta lavarlo». Uno de los monjes, que había sustraído en secreto un trozo de tela de la ropa interior del pontífice, intentó entregarlo como reliquia, pero fue detenido. Su declaración quedó consignada en el acta: «El Papa está condenado.
Ni las oraciones ni los ungüentos detendrán la putrefacción. La muerte se ha instalado en su ingle. Pronto comenzaron a circular rumores de maldición. Los vagabundos de Roma gritaban que el Papa se había quedado ciego porque había visto lo que no debía ver. Uno de los guardias oyó al pontífice rezar en mitad de la noche, pidiendo que el ojo del Señor no se posara sobre su vergüenza. Algunos estaban convencidos de que durante la misa, cuando el pus había brotado por primera vez, había visto a un ángel y que no se había quedado ciego por la enfermedad, sino por la luz de la verdad. Pero otros decían más bien que había sido maldecido por herejía y que su cuerpo se pudría en vida por orden de un demonio. El arzobispo de Génova, que llegó a la corte el 19º día de la enfermedad, solo fue admitido durante 1 minuto. Más tarde escribiría en una carta al obispo de Padua: «No he visto al Papa, sino un vaso en descomposición. Sus ojos están cubiertos por una membrana, su lengua está inmóvil y su entrepierna está cubierta de grietas purulentas, como tierra seca por el sol. No es un hombre, es un signo». En un consejo de cardenales reunido en el monasterio de Santo Tomás, se debatió si el pontífice podía considerarse capaz de ejercer sus funciones. Algunos proponían declararlo incapaz de gobernar, otros esperar su muerte natural. Pero un tercer bando, compuesto por representantes españoles y florentinos, insistía en que cesara el silencio. Roma se descompone al mismo tiempo que el cuerpo de su gobernante. Dentro de la curia, las pasiones se exacerbaban. La orden de los dominicos acusaba a los franciscanos de ocultar la verdad, mientras que éstos afirmaban haber visto con sus propios ojos al cardenal Valerius quemar un pergamino en el jardín durante la noche. Mientras tanto, el cuerpo del Papa seguía descomponiéndose. Ya le salía pus por el ano y la piel de la cintura a los muslos se había vuelto roja y luego azul oscuro. Los intentos de curarle las heridas le provocaron fiebre. Su pulso oscilaba entre 60 y 150 por minuto. Temblaba. El tercer día de la última semana de Adviento, durante la visita del monje confesor, papá lo agarró por la sotana y le susurró: «No veo la luz. Veo un agujero. Me llama. Hay gusanos. Cantan». Estas fueron sus últimas palabras registradas en los registros. Cuando volvió a callarse, ya no le daban de comer, solo le humedecían los labios con vinagre. No reaccionaba al hablarle. No se movía. Respiraba de forma intermitente. Se acumulaba pus en la almohada. Uno de los hermanos murmuró: «Huele como un cadáver». Otro dijo: «Ya no está aquí». Pero la muerte no llegaba. Yacía allí, descomponiéndose en vida, y Roma esperaba. Al 28º día de su enfermedad, el Papa dejó de tragar. Su cuerpo no recibía ni comida ni agua. Un líquido espeso, de color amarillo verdoso, brotaba de su vientre, empapando la paja y extendiéndose por el suelo de mármol, dejando manchas que desprendían un fuerte olor a leche cuajada y huevos podridos. El cardenal Valerius ordenó que se sustituyera toda la ropa de cama, pero la nueva tela se ennegreció a la mañana siguiente. Los médicos que se turnaban no tocaban al enfermo sin cubrirse la cara con un paño húmedo. Uno de ellos, Pierre de Camerino, escribió en una nota a sus alumnos: «Su vientre está tan hinchado que parece que un perro se pudriera en su interior. Ninguna úlcera se cura, y las que se han abierto supuran un líquido negro que huele a azufre. Si esto no es un castigo, ¿qué es?». En ese momento el Papa había perdido el oído. No reaccionaba al ruido, no reconocía los susurros, no respondía a las preguntas, pero aún movía la cabeza y su cuerpo se balanceaba ligeramente. Su ojo izquierdo estaba ennegrecido y seco. El derecho estaba turbio, cubierto por una película purulenta que uno de los capellanes le quitaba delicadamente con una pluma. Más tarde declaró: «Cuando le quitaba la película, el Papa lloraba, pero no de dolor. Creo que lo entendía.
Por esta frase fue enviado a Tívoli y nunca más volvió a tener acceso a la corte. Mientras el pontífice se consumía lentamente, la lucha por el poder alcanzaba su punto álgido. La delegación francesa exigía que las llaves de San Pedro fueran entregadas al jefe del consistorio. Los españoles insistían en la creación de un consejo temporal. Los alemanes afirmaban que Roma ya no tenía poder y que los asuntos eclesiásticos debían resolverse de forma independiente en sus territorios. El cardenal Valerius se negaba a ceder, afirmando que el Papa aún estaba vivo. Los sirvientes se renegaban unos a otros, los monjes se negaban a entrar en sus aposentos, los confesores no se acercaban a él. El único que permanecía a su lado era el viejo flagelante Doménico, sordo, mudo, pero de una paciencia infinita. Lavaba el cuerpo con una decocción de vermú en descomposición, quemaba las paredes con incienso y cambiaba las sábanas, sin siquiera oler su hedor. Cuando el inquisidor Lorenzo entró por fin en la habitación para comprobar el estado real del Papa, permaneció menos de un minuto a su lado. En su informe escribió: «La carne del pontífice se desintegra al tacto. Entre sus piernas se ha abierto una herida. La piel se ha desprendido del escroto. De allí sale humo y un olor nauseabundo. Mira hacia el techo, pero sus pupilas no reaccionan». Esta nota fue sellada y no se incluyó en la crónica oficial, pero una copia permaneció en los archivos de la Inquisición de Nápoles. Al día siguiente, por orden de Valerio, las ventanas de la habitación fueron tapiadas con tablas. Temía que el olor llegara a la sala principal del consistorio, donde se llevaban a cabo las negociaciones. Algunos afirmaban que, nada más entrar en la residencia papal, el aire era tal que los caballos retrocedían. Uno de los guardias se desmayó. Otro dijo: «No es olor a muerte, es olor a juicio final». Al 32º día se llamó a un alquimista llamado Saverio. Propuso utilizar azufre y vinagre para frotar las llagas, pero Valerio se negó. No se podían hacer experimentos con el Papa. En su lugar, ordenó que se repitiera un método antiguo. Se envolvió el vientre con un paño empapado en vinagre y sangre de cabra, y luego se cubrió con una compresa de enebro y ceniza. No sirvió de nada. Al caer la noche, la compresa se deslizó por sí sola, llevándose consigo fragmentos de piel en descomposición. El Papa comenzó a gemir sin que se supiera si oía a alguien. Repetía sin cesar las mismas palabras: «Miran, esperan, vienen». Nadie sabía a quién se refería. A veces llamaba a Clemente, fallecido 30 años antes. A veces pedía que escribieran sus pecados en la pared para que el Señor los quemara. Domenico comenzó a escribir frases con tiza en las paredes de la habitación. Más tarde, todas fueron borradas, excepto una, que quedó por casualidad detrás de un icono. «Mi carne es letra». Al final de la 6ª semana, el enfermo dejó de emitir ningún sonido. Una costra oscura le cubría las orejas. El pus le supuraba por el ombligo, que se había inflamado y se había abierto. Una gran fisura rojiza se extendía desde la ingle hasta la ingle. Se intentó untar con grasa, pero esto solo acentuó el hedor. Valerio ordenó que trasladaran el cuerpo a los aposentos de abajo, pero la cama no se podía mover porque estaba infestada de gusanos. Los quemaban, pero volvían a aparecer. El informe del médico de la corte, fechado en el 38º día, dice: «Su cuerpo se descompone más rápidamente que el de un cadáver normal, pero respira, a veces convulsivamente, pero respira. No podemos declarar la muerte mientras su corazón siga latiendo». Y, efectivamente, bajo la piel del pecho aún se sentían débiles latidos. Se le consideraba vivo. Roma estaba sumida en el terror. Las tiendas estaban cerradas. La gente evitaba pronunciar el nombre del pontífice. Por la noche, los hermanos del monasterio de la Trinidad patrullaban las calles, quemando plumas y libros sospechosos de herejía. La noticia del estado del Papa dio lugar a todo tipo de rumores.
Algunos decían que ya había muerto, pero que no habían entregado su cuerpo. Otros, que su alma había abandonado su cuerpo y que un demonio se estaba pudriendo en su interior. Varias mujeres fueron detenidas por rociar la puerta del Papa con agua bendita y dibujar círculos en el suelo. Mientras tanto, se acumulaban coágulos rojos bajo la cama, como si fuera carne. Algunos decían que era la sangre que brotaba del tribunal. Uno de los hermanos cortó un trozo de esa sustancia viscosa y se lo llevó en un recipiente. Al día siguiente, estaba ciego. Estos rumores se extendieron por la ciudad, provocando un auténtico pánico. El pueblo no rezaba por la salud del Papa, sino porque su cuerpo desapareciera. Pero el cuerpo no desaparecía. Seguía respirando. Al cabo de 41 días, el cuerpo del Papa comenzó a abrirse por el abdomen. Un sirviente que entró para cambiar las sábanas salió corriendo de la habitación sin terminar su oración. Bajo el pezón derecho se había abierto un agujero redondo del que brotaba un líquido viscoso, carne y trozos de proteínas en descomposición. El médico de la corte, Mateo, registró el hecho. El cuerpo se está descomponiendo desde dentro. Hay movimiento en los tejidos. ¿Larvas? La sangre es negra. Es posible que los órganos internos se hayan convertido en una masa purulenta. Ese mismo día, Valerio prohibió a los sirvientes entrar sin autorización. Los aposentos fueron sellados, dejando solo a una persona en el interior, el monje Doménico. El Papa no había muerto. Aún respiraba, pero lo que salía de su boca ya no era aire, sino una espuma mezclada con sangre que le corría por la barbilla. Cuando intentaron girarle la cabeza, ésta crujió. Su cuello comenzó a desintegrarse. El rumor se extendió por las calles. Algunos murmuraban que el propio Señor había dado la espalda a la ciudad eterna. Cuando los representantes de la delegación alemana exigieron pruebas de que el pontífice aún estaba vivo, Valerio ordenó que los llevaran a una habitación contigua. Allí, en la penumbra, a través de una rendija entre las tablas, les mostraron la silueta de un cuerpo. Nadie se acercó a menos de 5 pasos. Uno de los alemanes escribió más tarde: «No sé si era un hombre. No distinguí ningún rostro. Algo se movía. El olor me permaneció durante 2 días». Al cabo de 54 días, el pontífice dejó de respirar. Su corazón había dejado de latir varias horas antes, según se constató oficialmente. Los documentos indican: fallecido a causa de un agotamiento general agravado por fiebre interna y hemorragia. Era mentira. En ese momento su carne se descomponía en la cama, cubierta de llagas de las que se desprendían jirones de piel. Le había desaparecido el escroto. Le salían trozos de intestinos por la ingle. La parte inferior del abdomen se había convertido en una cavidad negra de la que salía un líquido purulento. El problema era el siguiente. Según la norma, el cuerpo del Papa debía ser lavado, vestido y expuesto inmediatamente para la despedida. Pero nadie se atrevía a tocarlo. El cardenal Valerius se dirigió al alquimista Saverio. «Tú conoces las pociones. Encuentra una forma de lavarlo sin tocarlo». Este mezcló vinagre y miel, calentó la mezcla y la vertió sobre el cuerpo con ayuda de un embudo de bronce. La piel se desprendió en jirones. El alquimista huyó en la noche. Más tarde lo encontraron ahorcado en el río. Se decidió embalsamar al Papa sin autopsia. Esto infringía las normas, pero no había otra solución. Una autopsia habría parecido demasiado horrible. Nadie quería ver lo que había dentro. El cuerpo fue envuelto en 8 capas de tela, cada una rociada con vinagre, sándalo y una fuerte decocción de corteza de pino. Pero el líquido seguía supurando. Por la mañana una masa negra ya brotaba de la cubierta. Se le llamó el aceite de Babilonia. Se limpió el palacio. Se sustituyó a todos los sirvientes. Se tapió la habitación donde se encontraba el Papa. Cuando el coche fúnebre salió del Vaticano, los caballos se negaron a avanzar.
Se le sustituyó. El sudario que cubría el cuerpo absorbía rápidamente la sangre, a pesar de las capas de cera y lino. Por la mañana los vendajes comenzaron a romperse. El cardenal Valerius tomó la decisión de enterrar al pontífice sin despedida pública. La ceremonia se celebró a puerta cerrada, sin cantos ni sermones. El cuerpo fue depositado en un ataúd de plomo, cubierto con resina y sellado. Ninguno de los presentes tocó los restos. 3 días después, las crónicas escribieron: «El Papa se ha ido al otro mundo en la pureza del espíritu». Esto provocó burlas. El pueblo ya lo sabía. Se decía: si el pus brota de la ingle del vicario de Dios, es que Dios se ha apartado de nosotros. Las puertas de la iglesia de San Pablo fueron rociadas con agua sucia. Se extendieron rumores de que el cuerpo estaba maldito. Algunos afirmaban que, antes de morir, el Papa había pedido ser castrado para purificarse. Los testigos de esta petición desaparecieron. 2 monjes fueron encontrados en un pozo. Un cardenal fue hallado en un aljibe de agua de lluvia. No se encontraron rastros de violencia. La iglesia se tambaleó. Las ramas francesa y española exigieron la convocatoria de un concilio. Los alemanes declararon que, hasta la elección de un nuevo papa, el poder sería transferido a los obispos locales. Los clanes del Vaticano comenzaron a reposicionarse. Los antiguos cardenales desaparecían. Los jóvenes organizaban consejos secretos. En las calles se distribuían folletos con la frase: «El hedor viene de dentro». Los cambios fueron rápidos. Un mes después, todas las imágenes del difunto pontífice fueron retiradas de la Catedral de San Juan. Su nombre fue borrado de las liturgias. Todas las cartas firmadas con su sello fueron declaradas nulas y sin efecto. Los archivos que contenían sus discursos fueron confiscados. Algunos se conservaron en escondites, pero la mayoría fueron quemados. Ya no se hablaba de él. Según crónicas posteriores, el año del Papa ciego fue para Roma la puerta de la decadencia. Su muerte no se llevó consigo el mal, sino que lo liberó. Los historiadores no discutieron. Ninguno intentó justificarlo. El difunto, cuyo cuerpo fue trasladado de noche, se convirtió en el símbolo de la caída. La iglesia había perdido su rostro. Su rostro,